Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús. Llena este lugar en tu presencia. Claro que sí, queremos levantar las manos ante la presencia del Señor. Ya tenemos las 15:26. Recuerda que somos tu compañía, siempre con la mejor música. Y aquí empezamos Vitamina D, un tiempo de música, un tiempo de mensajes, consejos, de entrevistas y lo más importante, palabra del Señor. Hoy tenemos un tema que muchos deberíamos preguntarnos, ¿no? Muchos deberíamos decir por qué muchas veces pasamos cosas negativas de nuestra vida, por qué pasamos cosas malas de nuestras vidas. Pero muchos dicen, o mejor dicho, muchos los culpan a Dios por las circunstancias y la forma en la que están pasando. Recibe toda la gloria, toda la honra. Hijo de Dios. Ya tenemos las 15:30. Recuerda, somos Vitamina D a través de la del Pueblo FM, tu radio, la radio que te bendice ahí donde tú estás. Los que culpan a Dios. Te invito a que abres la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 17 al 32. Y la palabra del Señor nos dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole que en secreto el maestro está aquí y te llama. Ella, en cuanto oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Todos conocemos la historia de Lázaro, ¿verdad? Todos hemos leído esta historia. Vemos cómo Dios tiene un propósito a través de las cosas. En este texto que nos narra el momento en el cual Lázaro había muerto, y cuando Jesús llegó a casa donde estaban Marta y María, las hermanas de Lázaro, al ver al Señor, le reclamaron. Prácticamente le culparon de la muerte de su hermano, porque ambas le dijeron: si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Vemos un sentimiento de resentimiento, digámosle, en ese sentido. Te adornarán como un collar. Podrás correr tranquilo tu camino. La hija de Missy Schrader aprendió a vestirse por sí sola hace varios años, pero aún necesita el consejo de su madre. Déjeme decirle que ese sentimiento de resentimiento que tenía María y Marta a Jesús por la muerte de su hermano Lázaro, vemos que lamentablemente, o mejor dicho, lastimosamente, ese sentimiento, esa actitud que tenía Marta y María hacia Jesús cuando su hermano murió, muchas veces es el mismo de muchos cristianos. Cuando suceden cosas malas en sus vidas y les causan aún dolor,
muchos cristianos también tienen esta actitud, este sentimiento, porque tal vez no quisieron o no se dio las cosas como ellos quisieron, o como nosotros lo estábamos clamando en oración. Nos resentimos con Dios y lo culpamos de lo malo que había pasado o de lo malo que pasa en nuestra vida. Pero déjeme decirle, tenemos que saber que los cristianos que culpan a Dios son aquellos que no entienden que Dios siempre tiene un propósito en todo lo que pasa en nuestras vidas. Recuerden, no entienden, los que culpan a Dios no entienden que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito. Ahora déjeme decirle, dicho esto en el libro de Juan 11, del 11 al 15, ¿qué nos dice? ¿No? Le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más vosotros a él. La muerte de Lázaro no tomó por sorpresa al Señor Jesús. Él permitió que Lázaro enfermara y muriera con un propósito, para que sus discípulos y muchos otros judíos creyeran en él y que el nombre de Dios fuese glorificado. Si nosotros vemos en el versículo del 42 al 45, ¿qué nos dice? Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y a María, vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Déjeme decirle, querido hermano, todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo que sucede en nuestras vidas, tiene un propósito. ¿Y por qué tiene un propósito? Porque así es en Dios. Todo tiene un propósito. Pero recuerde, los cristianos que culpan a Dios no entienden que Dios siempre tiene un propósito en todo lo que pasa en nuestras vidas. Pero déjeme decirle también que tenemos que saber que los cristianos que culpan a Dios son aquellos que no entienden que Dios puede cambiar las circunstancias, por más difíciles o imposibles que parezcan, Él las puede cambiar. Si nosotros vemos en el libro de Juan 11, capítulo 38, 44, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Claramente la palabra de Dios nos dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Podemos ver, querido oyente, querido amigo, que todo
los cristianos que culpan a Dios son aquellos que no entienden que Dios puede cambiar las circunstancias, por más difíciles, por más imposibles que parezcan, a bendición para nuestras vidas. Así como en esta historia de Lázaro, como a pesar de tener 4 días ya de haber muerto, salió de esa tumba, salió de ese lugar, y Jesús, que le dijo: desatadle y dejarle ir. Déjeme decirle que las personas que se resisten con Dios y lo culpan por las situaciones difíciles que están viviendo, han olvidado que en esos momentos en los cuales podemos ver la gloria de Dios. Han olvidado que esos momentos es la clave para que las circunstancias malas se vuelquen y sean circunstancias buenas. Las personas que se resisten a Dios se han olvidado de que Dios es un Dios de grandes milagros. Si podemos creer, si podemos confiar en el poder de nuestro Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar que parezcan demasiado difíciles o imposibles de cambiar, tenemos que confiar que nuestro Dios puede cambiar las circunstancias más difíciles en grandes milagros para nuestra bendición y para su gloria y su honra. Pero los que culpan a Dios, tenemos que saber que los cristianos que culpan a Dios son aquellos que no entienden que Dios siempre es bueno y justo, aunque muchas veces no comprendan lo que Él hace, aunque muchas veces no comprendamos lo que Él hace, pero tenemos que saber que Él es un Dios bueno. En el libro de Salmos 107, versículo 1, la palabra nos dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tenemos que comprender que nuestro Dios es bueno y misericordioso, siempre. Nunca obra con injusticia ni con maldad. Todo lo que Él permite en nuestras vidas, aunque no lo comprendamos de alguna forma, nos ayudará para bien. En lugar de resentirnos y culpar a nuestro Dios, tenemos que confiar en su bondad, en su fidelidad hacia nosotros, hacia nuestra vida, aunque muchas veces no lo comprendamos. Déjeme decirle que en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, la palabra nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso, querido hermano, yo le animo esta tarde a que ya no culpe a Dios. Recuerde que muchas veces las circunstancias negativas que pasamos, los problemas, las adversidades que pasamos de nuestra vida, no es porque Dios lo ha querido, sino es muchas veces por las malas decisiones que nosotros hemos tenido, que nosotros hemos cometido o hemos dejado hacer en nuestras vidas. Las malas decisiones. Para romper toda obra de maldad. Así es que si tú estás en esta noche... Y ya para terminar, querido amigo, es hora que dejemos de culpar a Dios de lo que pasa en nuestras vidas. Es hora que reflexionemos el por qué nuestra vida está de esa manera. Ya dejemos de culpar a Dios de lo que pasa en nuestras vidas. Ya deje de echar la culpa a los demás y mucho más a Dios. Tal vez tu vida está como está por las malas decisiones que has tomado y ahora estás viviendo las consecuencias de esas decisiones. Tal vez tu vida está como está por las malas decisiones que has tomado y ahora estás viviendo las consecuencias de ello. Es hora de reconciliarse con el Padre. Es hora de pedir perdón y comenzar de nuevo. Es hora de tomar decisiones primero en Dios y Él nos dará la guía perfecta a nuestras necesidades. Para sanar, para librar.
Querido oyente, antes de tomar una decisión, primero es mejor ir a Dios y pedir dirección. Las consecuencias serán bendición para nuestras vidas. Esta tarde yo te animo a que dejes de vivir por ti mismo, a que dejes tu ego, a que dejes tu yo. Deja que el Padre viva en ti y haga las cosas por ti, y verás que de esa manera cosecharás grandes bendiciones, no solo para tu vida, también para la gente o las personas que te rodean. Recuerda, los que culpan a Dios, no entienden, son esos cristianos que no entienden que Dios tiene un propósito en todo lo que pasa en nuestras vidas. Los que culpan a Dios son esos cristianos que no entienden que Dios puede cambiar las circunstancias difíciles o imposibles que parezcan en bendición. Los que culpan a Dios no entienden que Dios siempre es bueno y justo, aunque muchas veces